esa palabra llegó a mi mente. Yo le dije, Señor, yo he escuchado que a ti siendo Dios te ayudaron con tu cruz. Y si eso Wow. es cierto, yo no te pido a ti que me ayude, sino que me la quite. Y si tú me quitas esa cruz, yo te voy a servir para el resto de mi vida. Bendiciones, bienvenido a otro programa más de Lo que Dios hace. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar aquí. En este día tengo a una persona que va a compartir con nosotros su testimonio, un testimonio glorioso de lo que Dios ha hecho en su vida. Y sin más, les presento a Ana Uber. Bienvenida, Ana. Dios le Gracias, bendiga. gracias, Dios te bendiga más, Keila. Cuénteme a qué se dedica usted ministerialmente para comenzar, para que la conozcan un poco. Bueno, al servicio, es a lo que el Señor nos llamó. En ese servicio, en lo que yo más me ocupo, en la consejería cristiana. El Señor me capacitó primeramente en eso, eso es uno de los llamados que el Señor, y después tuve la oportunidad de prepararme también en lo que es lo secular, para así tener más eficacia en lo que es el área de la consejería y como terapeuta. Oh, muy bien. O sea, que usted es consejera y terapeuta. Terapeuta Súper bien. familiar. Pero usted me dijo que hay un llamado por ahí. Hay un llamado, el Señor en realidad me ha llamado al pastorado, aunque yo no lo estoy ejerciendo, eso desde mis inicios. Es algo que no diría que quizá no lo estoy ejerciendo, porque yo considero que el pastorado no solamente es desde un púlpito, desde una iglesia, sino que hay muchas formas. A veces tú estás pastoreando incluso un grupo de personas y ni Así siquiera es. te das cuenta, tú le estás dando seguimiento y tú estás ejerciendo El ese pastorado. llamado desde ahí. Así es. Ana, ¿cómo fue su niñez? ¿Usted considera que fue una niñez feliz? Cuéntenos sobre eso. Bueno, comparando los tiempos de ahora, yo considero que sí fue una niñez feliz, con sus limitaciones, muchas, pero cuando yo me voy al tiempo de ahora y viendo en mis tiempos, considero que fue una niñez feliz. Las cosas que los niños se frustran más fácilmente ahora son las cosas que en ese tiempo a nosotros, a mí, me hicieron más fuerte, con muchas dificultades, con muchas limitaciones. Yo era una niña muy tímida, muy callada, y esto llevó a que sufriera mucho del bullying, que en ese tiempo yo no sabía de qué era bullying, cómo se llamaba. Creo que eso nos ayudó a no entender o a no reconocer lo que era el bullying, como a no prestarle como esa atención. Pero sí hicieron sus efectos en lo que tenían que hacer negativamente, pero también positivamente después. Sí, definitivamente el bullying hace efecto negativo, o sea, hace un efecto negativo en nosotros. Hablando usted del bullying en su niñez, yo recuerdo que también me hicieron bullying. A mí me decían dos cosas. Había una chica que me decía que yo era una lavadora y otro me decía que tenía los ojos de bola, porque siempre he tenido los ojos grandes. Y realmente eso me afectó mucho. Yo me miraba y decía, ¿y por qué ella dice que yo soy una lavadora? Y yo no quería ni pasar por donde estaba esta joven. Bueno, Así que pues, qué bueno que usted tocó este tema del bullying. en el caso mío también con los ojos, ustedes los ojos también así grandes, y yo en ese tiempo tenía los ojos todavía más grandes, más expresivos y salidos, entonces me llamaban vaca, me llamaban caballo, por los ojos. Yo era muy desarrollada en mi niñez, entonces todo esto llegó al punto que, a diferencia de ti, que tú evitabas pasar por una lavadora, yo empezaba a observar las vacas, los caballos en sus ojos, y yo llegué a encontrar el enorme parecido que yo tenía incluso En su mente. con las vacas. Yo decía, pero de verdad, entonces empezaba como a buscarle como algo que se viera bonito. Entonces eso aceptaba como en eso. Pero mis ojos no son feos, porque los ojos de la vaca Son son bonitos. bonitos. Para que usted vea y cómo afecta eso a los niños. Como afecta Wow. mucho, afecta mucho. Wow, increíble. Y sería bueno que los padres, ¿verdad?, hablaran de eso a sus hijos, porque hay muchos padres que dicen que no le hagan bullying a mis hijos, pero no se sientan con ellos y les dicen no se le hace bullying a los otros. Entonces es muy importante eso. E incluso los padres muchas veces hacen también el bullying. Otro Sí. bullying que yo considero a mí me llamaban Samura, por el hecho de que yo era muy callada y muy tímida. Y yo en ese tiempo no sabía lo que era Samura, pero sabía que no era un elogio. No era un elogio. Wow.
Amada, ¿usted tuvo algún evento fuerte en su juventud que recuerde? Ya lo compartimos, pero yo quiero que usted lo comparta con esa gente que va a ver este testimonio. Bueno, en mi juventud hubieron muchos eventos fuertes. Creo que toda mi vida en mi niñez y en mi juventud se basaron en momentos fuertes, muy fuertes. Eh, Uno de los momentos más fuertes que yo recuerdo ya en el área cuando yo empecé a tener mi noviazgo fue el darme cuenta, porque a pesar de todas esas cosas y de la niñez que yo viví, yo era muy sana. Entonces esperaba como que las personas iban a ser a sí mismos. Y cuando empecé en mi juventud a darme cuenta de cómo, de los engaños, de las mentiras y de estas cosas, eso fue algo que me frustró mucho en mi juventud, y esto me acompañó todavía y después hasta mi adultez. Cuando me di cuenta de la infidelidad del que era mi novio con alguien muy cercano. Esto Wow. fue algo que me marcó de manera muy significativa en mi vida. Y usted no puede seguir contando un poco de la historia de cuándo, cómo pasó del noviazgo a casada, cómo se pasó, ¿verdad? Cómo pasó de ser su novia a casarse con él, aún sabiendo de la infidelidad. Bueno, la infidelidad, te digo que eso me marcó porque fue como el principio de las cosas que empezaron a suceder. Y por eso te digo, yo me hice novia de este muchacho que fue después el padre de mis hijos, muy joven, teníamos unos 14 años los dos. Eh, Wow. Como te conté anteriormente, ya yo venía de bullying, que yo me sentía fea, que parecía una vaca. Este era un muchacho muy apuesto, el que todas las muchachas estaban detrás de él. Cuando él se fijó en mí, pues yo sentí que me había sacado la lotería, porque nadie me veía y yo que me sentía fea, y ahora este muchacho, yo cuánto, Se fija en usted. eso me llenó a mí de orgullo y todas esas cosas. Y tuvimos un noviazgo muy largo. Al principio todo era muy bonito, siempre estábamos juntos, las personas pensaban que éramos hermanos, y todo el mundo nos veía así muy bonito, como esa parejita, como qué sé yo cuánto, estábamos empezando. Pero poco a poco después las cosas se fueron complicando, porque ya este muchacho que siempre estaba conmigo, que siempre estaba, que incluso me defendía de los bullying, me hacía sentir seguridad, empezó a convertirse en mi todo. Y empezó entonces de una manera a controlar lo que era ya mi vida, lo que yo accedí, pensando de que estaba en lo correcto, porque era como mi defensor. Yo creo que él empezó a conocer que usted lo veía como su todo. Es posible que él empezara a conocer, pero en él, que esto después lo descubrí yo después, era también de donde él venía, de las mismas carencias, de las mismas vicisitudes, de las mismas cosas que él pasaba, del mismo vacío que incluso él sentía. Se convirtió en lo que hoy podemos llamar que era un narcisista. Y eso se fue algo que se fue dando poco a poco, en lo que yo fui accediendo. Ya él me controlaba la forma de vestir, la forma de hablar. ¿Siendo novios o ya No, casados? siendo novio. Siendo novios. Siendo novio. Cuándo, dónde, cómo, todas estas cosas, poco a poco yo fui accediendo, hasta que llegó un punto donde yo dije, no, pero esto no puede ser normal. Eso le iba a preguntar, que si usted entendía que era porque él la amaba, porque a veces las jóvenes creen que cuando un hombre le controla hasta la forma de vestir, a dónde van, con quién habla, es porque la aman. Esa era mi confusión. Y incluso esta clase de personas, esas son la validez que buscan, que lo que hacen, lo hacen por el bien de uno, porque supuestamente ellos saben más que uno lo que a uno le conviene. Y por esta razón es que uno accede. Entonces uno se siente que está preso en esta relación, pero va cediendo porque al tú no tener decisión, al tú no tener identidad, y otro viene a mostrarte a ti, supuestamente, lo que debe de ser tu identidad, pues tú te vas dejando formar poco a poco por esta persona. Y esto es lo que se convierte ya, es cuando tú te vuelves presa y codependiente de un narcisista, de una persona, porque ya esto se convierte en abuso, cuando la Sí, persona así es. empieza a tomar esta posición donde tú no tienes voz. Wow. Y cómo, aún usted viendo todo esto y estando confusa, ¿verdad? ¿Cómo fue que
se casó con él a pesar de esto? Bueno, pasaron muchos años, este noviazgo fue muy largo, te dije que como a los 14 años, esto duró unos quizá 10 años, en esto terminábamos, volvíamos, y esto se convertía ya en un vaivén. En ese control, él no solamente ya era que controlaba las cosas, lo que yo decía, sino que ya él me golpeaba. Cuando yo me negaba, Siendo novios. siendo novio, Wow. cuando yo me negaba ya cualquier cosa que no se día, o cuando se salía, que él sentía que se salía como del control, que yo estaba hablando con alguien que él no quería, esto él llegaba y al principio es maltrato, ¿sabes? Como somos sutiles, como a escondidas, que si me volvía a hablar la mano y cosas así. Pero después se fue saliendo más de control y ya después no le importaba. Yo volvía, rogaba, lloraba y que todo era por amor. Y algo que recuerdo que me hacía como permanecer en esa situación era que siempre él me culpaba de que la causante de todo esto y que él tenía que llegar, o sea, yo lo sacaba de control. Que era Entonces, usted. era yo me lo merecía. Y yo llegué a creer esto. En todo este tiempo Cosas de narcisistas. pasó todo este tiempo de noviazgo. Y ya ha pasado todo este tiempo, cuando ya todo el mundo, eso llegó a traerme muchos problemas con mis hermanos, con mi familia. Mis hermanos lo agarraban, lo golpeaban donde quiera y después entonces yo me iba y seguía viéndolo a escondida. Cuando recuerdo que en el 90, en el año 90, 1990, mi mamá viajó a Estados Unidos, viajó para acá. Y en ese mismo año, unos meses después, yo me casé. Aprovechando todo ese tiempo, yo me casé con la esperanza de que cuando ya yo me casara, ya esto iba a terminar, ya él se iba a quitar de esa obsesión, yo iba a ser una mujer divorciada, entonces iba a empezar a hacer lo que yo quisiera. Tremendo error. O sea, usted se casó pensando en divorciarse. En divorciarme, que cuando ya yo me divorciara, o sea, como que ya esa etapa tenía que vivirse, porque ya la gente como que iban a quitarme los ojos de encima, también para probarle mucho a la gente, incluso a mis familiares, porque siempre decían que él solamente me iba a embarazar, me iba a dejar y que eso iba a quedar hasta ahí. Las otras muchachas también que estaban detrás de él, que como esperaban como el fracaso. Y yo sentía que el matrimonio era como ganar algo, como un logro. Y todas estas cosas entonces me llevaron a dar el paso del matrimonio. Así son los errores de los jóvenes, pensando que una cosa, ¿verdad? Puede ser para, bueno, yo tengo que hacerlo, tal vez por pertenecer o tal vez para que la gente vea, sin embargo no debe ser así. Pero entonces ahí se casaron. ¿Y qué pasó cuando se casaron? Bueno. ¿Cambió él así como usted pensaba? No, definitivamente, por eso te digo que tremendo error. Wow. Cuando ya nos casamos, al principio todo como que parecía bien, ya había cambiado, siempre habían promesas de cambio, a lo que yo creía esas promesas y esperaba. Pero esas promesas de cambio cuando no llegaban, me sucumbían a mí todavía aún más. En el matrimonio esto se convirtió, ya fue en algo, en un caos, porque había ya más control. Ya yo era su esposa, yo estaba ahí, ya no estaban los hermanos o los familiares que fueran a socorrerme. Ya era que no solamente era con quién tú hablas, con quién tú te juntas, qué ropa te vas a poner, sino incluso hasta cómo yo miraba. Y había momentos que yo sentía que él quería tener el control incluso de mis pensamientos, lo que yo pensaba dentro. Jesús. Y al salirse de ese control, entonces eso llegaba a los golpes, a los maltratos físicos, verbales y de toda clase. En ese tiempo de noviazgo que pasó, él había caído ya en vicio de droga, él usaba droga. Y esto se fue incrementando cada vez más. Él empezó usando droga, que solamente como en momentos ocasionales, pero ya después esto era todos los días, se sucumbió en esa droga, dejó los estudios. Él era estudiante de medicina, de odontología, un muchacho muy, muy inteligente, venía de una familia con una posición muy diferente incluso a la mía, con una educación y muchas cosas, un muchacho que tenía un futuro brillante para muchas personas, pero esto acabó en realidad. Acabó con su vida. Con su vida. Wow. Entonces, después usted llegó a tener hijos con él, ¿y cómo soportó por todos estos años ese maltrato? Tuvimos 2 hijas y todos esos años, los años de matrimonio fueron 19 años. 19 años de 19 matrimonio. años de matrimonio.
Eso es interesante porque nosotras esperamos como que pase el tiempo, que la persona cambie, esperamos lo último para que también incluso a veces digan que somos buenas mujeres porque le aguantamos tantos años, cuando realmente estamos viendo que eso no va para ningún lado por el comportamiento de la persona. Mira cómo él, y es una señal, es un síntoma de estos narcisistas que ellos casi siempre usan sustancias, porque una persona o tiene que tener problemas mentales o tiene que usar sustancias para comportarse de esta manera. Entonces, Eso es una realidad. Y una de las cosas es eso, como tú decías, que nosotros estamos esperando un cambio que nunca va a llegar de parte de esta persona, a menos que en realidad no desee el cambio. la misma persona. Entonces, la persona, la sociedad, empiezan a vernos así, como una mujer seria, o sea, una mujer de un solo hombre. Wow. Y esto te da como cierto estatus que te hace permanecer, porque yo recuerdo que ese era mi estatus. O sea, entonces yo no podía como quitar eso porque terminar con él o divorciarme o irme, involucrarme con otra pareja. Eso era como tumbar esa imagen. Y no que las niñas, y ciertamente uno tiene que pensar en sus hijos cuando está, ¿verdad?, en un matrimonio, pero a veces se le hace más daño a los niños quedándose ahí, a menos que se separen y se trabaje, porque es válido también separarse y que se trabaje, pero tiene que quererlo la persona. Si no lo quiere, tiene que quererlo. Uno entonces uno uno va buscando forma y en cada paso como que uno da en la vida, uno encuentra como una esperanza. Cuando yo quedé embarazada de mi primera hija, eso fue una esperanza. Yo dije, bueno, ahora estoy embarazada. Ahora sí va a cambiar. Ahora sí el hombre va a cambiar. Usted estaba tipo Lea. Como eso te iba a decir eso, que era como Lea. Ahora sí va a cambiar. Y esto en realidad paraba como por un año o algo así. Y yo decía, bueno, ahora sí las cosas cambiaron. Pero no, cuando volvían incluso peor. Más fuerte. Y después tuve mi segunda hija y dije, ahora sí, con la segunda. Igual que Lea. Igual que Lea. Igual que Lea. Wow. Pero tampoco esto cambió, se convertía cada vez, era más insoportable. Entonces ya no era solamente el sufrimiento que me causaba esto solamente a mí, sino que el sufrimiento también le estaba causando a mis hijas. Yo sabía Sí, claro. que tenía que tomar una decisión. En esta búsqueda de una decisión, yo buscaba a Dios. O yo pensaba que buscaba a Dios. Todavía no había aceptado al Señor. Todavía yo no había aceptado al Señor. En mi niñez, yo siempre tenía como ese deseo, ese deseo de algo más, de algo más. Yo no me crié en una familia cristiana, eran católicas, como tú sabes, que van un día a la iglesia, en esas cosas incluso practicaban mucho de ellos la idolatría. Cosas que yo como que siempre le temí. Al yo ser una niña, como te dije anteriormente, callada y tímida, esto yo conté mucho con el aprecio de las personas mayores, de los vecinos. Entonces estos vecinos siempre me llevaban a unas reuniones que hacían, que era de los carismáticos renovados. Y en esto ahí yo pude ver como algunas manifestaciones de lo que era. Esto me enseñó a yo ir a orar, a yo querer buscar de Dios. En esa situación, yo buscaba de Dios, iba a las iglesias buscando de Dios, pero inmediatamente cuando él veía que yo iba a una iglesia, él iba también detrás. Y es sorprendente porque esto cambiaba por un tiempo, porque yo siento que él de verdad sí tenía el deseo de que esta cosa cambiara, pero había algo más fuerte que se lo impedía. Y recuerdo que los cristianos en ese tiempo nos daban mucho apoyo, pero me decían, como yo digo, que era como la palabra mágica. Este es el hombre que Dios te dio. Este es el hombre que Dios te dio. Y sabía la esperanza de que va a cambiar. Y yo en mi mente yo decía, pero ¿cómo Dios me va a dar a este hombre con todo estos maltratos, con todas estas cosas? Incluso lo llegué a preguntar, pero siempre alguien me daba una explicación a esto. Y me daba entonces la esperanza de que todo esto iba a cambiar. Y eso me hacía cada vez permanecer más en ese abuso, en los maltratos, con la esperanza, porque un día Dios algo iba a hacer y que Dios iba a restaurar ese matrimonio y que era un matrimonio bonito. Ya estábamos mis 2 hijas, ya en todo ese tiempo mis hijas fueron creciendo, ya tenían, yo tuve la primera en el 92 y la otra la tuve en el 94, se llevaban casi 1 o 2 años.
y mis hijas iban creciendo y ya viviendo estos maltratos. Él lo hacía delante de ellas. Sí, ya no le importaba. No le Ya importaba. era en cualquier lugar, en la calle, si tenía que Wow. hacerlo en la casa cuando llegaba. Sin ningún motivo. Claro, sabemos que no hay justificación para que un hombre o una mujer maltrate a un hombre, sea como sea, ¿verdad? No hay justificación para el maltrato, pero sin ningún motivo, simplemente porque... Siempre ellos van a buscar una justificación. En la justificación, de repente, estábamos en un lugar en ese tiempo, él trabajaba en lo que era como eventos y fiestas así, nosotros fiestábamos mucho, yo era muy fiestera. Y si en algún punto tú llegabas y alguien fijaba tu mirada en ti y yo por casualidad o por error o por intención miraba, ya eso era un lío seguro. A veces él se movía para observar desde lejos si alguien se acercaba a mí o si yo miraba a alguien. Y yo podía no saber quién era esa persona y eso nadie se lo sacaba de ahí. Yo conocía a ese hombre y ya, y por ahí entonces ya empezaba lo que era de nunca acabar, porque esto no terminaba ahí. Esto eran cosas que duraban meses y hasta años, con esa misma excusa. Dios mío. Se puede decir que era una mente enferma. Una mente enferma, eso era una mente enferma. Wow. Una mente enferma. ¿Y cuándo usted dijo entonces ya, hasta aquí, yo no voy a seguir con esto? ¿Y cómo fue que salió del matrimonio de ese hombre? Bueno, fueron muchas veces las que yo dije ya, hasta aquí. Ya yo no voy a seguir más. Me iba a la casa de mi abuela, entonces dije ya mi mamá vivía aquí. Ellos me apoyaban. Eso fue en República Dominicana, todo eso que pasó. Todo eso fue en República Dominicana. Okay. Él volvía con promesa, con grito, con lágrimas. Él tenía una capacidad. Era un hombre muy, muy elocuente en sus palabras, que cuando se sentaba a hablar con alguien, verdaderamente que la gente quedaba convencido de que la mala era yo. Y que todas esas cosas que él hacía, te buscaban una razón, porque no era, ¿cómo es que un hombre así? O sea, un hombre que ama a su familia así, un hombre que era un hombre que trabajador, que yo no limpiaba en mi casa, yo no hacía nada. Y que a la niña se ocupaba de la niña, tú sabes, allá se acostumbra que salen afuera, echarle agua a las plantas, a limpiar todo eso, y no había cosa que yo solamente pensara que yo quería, que él no me la diera. O sea, que proveía todo. O sea, otra forma también que usan los narcisistas para que uno como que uno se quede ahí, que hay todavía más dependencia de esta persona. Que son exageradamente detallistas. Exageradamente. Ellos no escatiman precio ni nada para ellos complacer. Pero escuche, exageradamente detallistas. Eso no significa que un hombre detallista sea narcisista, sino exageradamente. Y en momentos en los que seguro ya le hizo algo y quiere, ¿verdad? Sí, tapar eso con siempre vienen los regalos. Como te decía, que cuando en esa ida y venida, que ya yo siempre tomaba la decisión de que, bueno, ya esto se acabó, que sé yo cuánto, después volvía. Se aparecía con regalos, recuerdo con una ocasión se apareció, fue hasta con un carro y todas estas cosas. Y yo volvía y caía. Pero hubo un día donde él siempre habían amenazas. Pero hubo un día dentro de toda esa amenaza que no fueron ni una amenaza tan fuerte como la que él me hacía antes. Y él llegó y estaba ese día borracho. Y él dijo una palabra: yo vuelvo ahora para que se termine todo. Y cuando él dijo esa palabra, todo mi cuerpo como que se estremeció. Yo vuelvo ahora para que se termine todo. Para que se termine todo. Pero esa no era una amenaza de las amenazas más grandes que él me había hecho. Pero ese día esas palabras tenían algo que yo sentí que sí, ese día se iba a terminar todo. Cuando él se fue, yo cerré la puerta y yo fui al cuarto de mis hijas. Cuando yo voy al cuarto de mis hijas, yo literalmente, yo vi mis hijas en un baño de sangre. Estaba yo y estaba él también. Yo abrí la puerta. Tuvo una visión. Pero yo ni sabía lo que era una visión en ese tiempo. Yo sé que yo vi esto. Y cuando yo vi esto, tampoco ni siquiera como que me detuve y pensé como en lo que yo había visto en ese momento. Yo lo que pensé fue, dije, no, esto no va a suceder. Y empecé a buscar por toda la casa algo con que yo defenderme para cuando él llegara, yo atacarlo primero.
En mi frustración yo no encontré nada, como yo digo, ni un pincho con que aruñarlo. Y en esto, cuando me vi así como con las manos atadas, yo tenía un sofá que quedaba así, como enfrente de la cocina, y fui y me arrodillé. Wow. En ese momento ya yo estaba que, como te dije, los cristianos yo sentía que me hacían como estar ahí. Ya yo no quería saber de cristiano en mi casa ni nada de eso. Y yo fui ese día y le dije al Señor, escúchame, si de verdad tú existes. Ya yo ni sé si tú existes. Yo te he buscado en todas partes y tú no estás. Yo te oro, porque yo oraba al Señor y yo le decía al Señor, Señor, que venga muerto, que me llegue la noticia de que murió. Y con una fe que yo me sentaba a esperar que eso iba a suceder. Ah, esa desesperación Entonces, llegó. sí, pero lo sorprendente es, yo tenía fe de que eso iba a suceder, una fe errónea. Cuando ese día yo me arrodillé y le dije al Señor, ya yo ni siquiera sé, la gente siempre me decía, esa es tu cruz, con esa tú vas a terminar. Estaban esperando que él iba a terminar conmigo y esa era mi cruz, yo tenía que seguir con eso todo el tiempo. Esa palabra llegó a mi mente, yo le dije, Señor, yo he escuchado que a ti siendo Dios te ayudaron con tu cruz. Wow. Y si eso es cierto, yo no te pido a ti que me ayude, sino que me la quite. Y si tú me quitas esa cruz, yo te voy a servir para el resto de mi vida. Wow. Y el día que yo decida volver para atrás, mátame en el instante. Wow, Señor. Y el Señor escuchó esa oración. Pero yo ni supe como qué fue lo que pasó, yo ni siquiera supe que era una oración. Yo recuerdo solamente que yo me levanté de ahí, me senté en mi cama, fui al cuarto de mis hijas, la chequeé y me senté en mi cama. Cuando yo desperté al otro día, yo estaba rendida, él estaba rendido, atravesado en la cama. O sea, él había llegado, yo no sé a la hora que él llegó, yo no sé lo que pasó. Yo me asusté y fui al cuarto de mis hijas nuevamente y miré y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo me dormí así? Pero ni me acordaba ya de lo que había hablado con Dios. Y cuando, de ese día yo no volví a ser la misma. Yo no volví a ser la misma, nunca más. Jamás, él ni siquiera me levantó la voz, jamás levantó su mano hacia mí, pero yo no entendía nada de lo que era que estaba pasando. Pero ahí yo tomé la decisión y dije, esto se terminó. Y empecé a buscar un apartamento, busqué un trabajo, porque en ese tiempo yo no trabajaba, y empecé a prepararme. Esto duró como unos 4 o 5 meses en esa preparación, donde ese hombre estaba mudo. Wow. El Espíritu Santo obró. Después que usted oró. Y rápido. El Señor contestó esa oración. Pero yo no sabía. ¿Y él no se molestó cuando usted se iba a mudar, cuando se iba? Eso era algo que cuando la persona que sabían que yo me iba a mudar, yo lloraba todos los días. Todos los días yo lloraba. Y mis lágrimas, yo nunca más volví a llorar. Yo recuerdo que en mi almohada habían 2 manchas de lágrimas, que esto fue algo que años antes el Señor me había dicho a través de una mujer que parecía así, como un aspecto como de esta loca de los barrios, pero que yo nunca la había visto. Yo venía caminando en la calle y ella se detuvo. Es como cuando el tiempo se detiene, como que tú solamente recuerdas esa imagen. Y ella me dijo, escucha bien, tú no te has vuelto loca porque porque el Señor te tiene en sus manos, porque Él tiene propósito contigo. Él conoce las manchas de lágrimas que hay en tu almohada. Y yo me quedé así como, y seguí, pero cuando llegué a mi casa, yo fui a buscar las manchas de lágrimas, que era algo que yo no había notado, y ahí estaban. Yo recuerdo que ese día yo me arrodillé. Yo oraba siempre el Salmo 40, en medio de toda esa situación. Y yo le decía, Señor, sácame de este lodo cenagoso. Pon mis pies sobre peña, hame andar en tus alturas. Wow. Y cada una de esas palabras recobraron vida en mi vida. Después, cuando ya que pasaron los meses, que ya yo había encontrado un apartamento donde el Señor también obró, que me suplió todo lo que yo necesitaba, y yo sin darme cuenta de lo que estaba sucediendo, había un muchacho que frente a una iglesia, regañadamente, un muchacho como un drogadista, yo le di para él ir a un lugar de un primo mío que tenía un centro de rehabilitación. Y yo lo pensé así, lo miré, porque yo quedé que yo no quería saber de personas que usaban. Yo decía, esa gente.
Y cuando yo le di algo, le dije, yo no te voy a dar dinero, yo te voy a mandar a un lugar si tú te quieres recuperar. Y le pagué el pasaje para que lo llevaran a ese lugar. Wow. Cuando eso habían pasado ya como 1 año, 2 años, yo más nunca me acordé de este muchacho. Cuando ya yo me iba a mudar, que encontré el apartamento, todo el mundo estaba esperando que él se iba a oponer, yo también y con temor. El día antes llegó el pastor, que después fue mi pastor, que era también mi primo que tenía ese centro de rehabilitación, y yo le expliqué todo lo que estaba pasando. Fue el único día que yo volví a llorar ya explicándole a él, porque nosotros, los que no sabían, no veíamos una familia feliz. Y él me dijo, wow, Ana, cuánto lo siento. Yo voy a mandar a uno de los muchachos, para que te ayuden con la mudanza. Y así fue. Me mandó uno de esos muchachos. Y era un muchacho que estaba en el centro de rehabilitación. Tú sabes, cuando estos muchachos que están en droga entran a un centro de rehabilitación, físicamente empiezan a cambiar. A cambiar. Estos hombres estaban así. Y entre esos muchachos estaba el muchacho que yo le había dado. Wow. O sea, que te hizo una obra sin darse, sin, Sí, y ni lo sin conocía, pensarlo. ni no lo conocía. Él empezó a ayudar, pero él me miraba. Yo recuerdo que él tenía los ojos azules, así me miraba. Yo decía, ¿por qué tanto? Yo siempre con la distancia, porque eran adictos y yo venía con eso. Pues él, me mudé y él no, cuando él alcanzó a ver, yo digo en mi mente, él lo vio como ángeles, porque él no se atrevió ni siquiera a acercarse donde estaban haciendo la mudanza, que todo el mundo estaba esperando que él iba a hacer un show. Wow. Ahí Y la dejó mudarse. me dejó mudarme con mis hijas, yo me mudé a un barrio, parte atrás, eso fue también una oración contestada, donde yo me sentía protegida porque habían como una casa adelante, yo estaba atrás, yo estaba justamente en el medio, y ahí empezó mi caminar entonces ya con Dios después que me mudé y ese día que llegó el pastor. Wow. Entonces, ¿a los cuántos años te aceptó al Señor? ¿O lo aceptó ahí en esos momentos? Después de eso. Bueno, en ese momento yo digo que fue la aceptación o la revelación de quién era Dios y cómo yo lo estaba buscando en lugares diferentes. Porque recuerda que te dije, yo lo buscaba en la iglesia, yo oraba erróneamente, pero en el lugar donde yo nunca lo busqué era donde él estaba, que era dentro de mí. Ese día yo entendí, pero no entendí hasta después. Esto pasó cuando yo tenía unos 38 años, pero a los 40 años ya yo estaba así asistiendo a la iglesia, ayudaba ya al que era mi pastor, ya yo había formalmente aceptado al Señor con la conciencia de que sí, el Señor era real. Pero a los 40 años fue que yo recibí la revelación verdaderamente de que el Señor había transformado mi vida. Porque en ese tiempo yo estaba agradecida del Señor porque me había librado, me había sacado de ese lodo cenagoso, me había libertado de esa atadura que era mi esposo, de todas esas cosas. Pero a los 40 fue que un día por la misma boca de él, un día fue a la casa y ya yo era cristiana y ya yo qué sé yo cuánto. Y había orgullo. Yo había creado una capa de orgullo, de sarcasmo, de todas esas cosas como forma de protección. Me volví muy orgullosa y eso estaba todavía en mí. Y ya después el mismo un día fue y me dice, tú dices que eres cristiana y tú no has leído lo que dice la Biblia acerca del orgullo. Cuando él me dijo esta palabra fue una confrontación que yo quise brincarle. Ay, ay, ay. Pero rápidamente cuando él se fue yo fui a buscar y leí sobre el orgullo. Ese día yo me arrodillé y le pedí al Señor que me transformara. Wow. Que yo no quería ser más orgullosa, no quería que el Señor me mirara de lejos. Y ese día fue entonces cuando entendí, llegó la transformación verdaderamente a mi vida y la revelación verdaderamente de quién era Dios. Porque después de esa oración, ya yo no hablaba igual, ya yo no respondía igual. El orgullo, esa capa, entonces fue donde yo encontré como mi verdadera identidad, que todas estas cosas por las que me pasaba en mi niñez, después en mi juventud, en mi adultez, cuando en mi matrimonio, que yo había tapado todo eso con el orgullo. Entonces yo podría decir que de lo que el Señor a mí me salvó fue del peor de todos los pecados, que es el orgullo. Nada me sorprende, o sea,
hay personas que tienen un testimonio grande y yo veo ese testimonio como eso no es nada. Yo estaba en un lugar peor porque era en el orgullo. Bueno, y en que Dios mire de lejos. Que Dios te mire de Realmente lejos. es algo. Y algo que a veces nosotros tomamos como por menos o no nos detenemos. A veces estamos en los caminos del Señor. Ya yo tenía 2 años y no sabía que todavía no había Tenía sido todo eso. transformada por el Señor. Que todavía el Señor me estaba mirando de lejos porque tenía orgullo, y lo dice en su palabra, al orgulloso él lo mira de lejos, y al altivo, yo era altiva. Ay, Señor, Padre. Entonces, usted tuvo un encuentro con el Señor en ese momento. ¿Usted considera que ese fue un encuentro? Porque mucha gente considera que un encuentro con Dios es algo sobrenatural que tienen que pasar, y sí, a veces pasa, cosas de que tú ves algo, de que tú escuchas la voz de Dios, o fue después que lo tuvo. Como te digo, hay personas que tienen su experiencia, pero la experiencia mía fue algo profundo, fue algo porque una revelación de verdaderamente quién es Dios. Y cuando uno recibe esa revelación, que yo la recibí fue 2 años después, Wow. de quién era Dios y quién era yo, porque el Señor, Y la transformación. para poder nosotros en realidad conocer verdaderamente quién es Dios, el Señor tiene que venir y revelarnos lo que hay en nosotros. Cuando yo vengo pensando, a veces si nos quedamos solamente ahí, el Señor, ¿de dónde te salvó el Señor? El Señor me salvó de esto, me enseñó de esto, pero recibimos nosotros una revelación verdaderamente de lo que hay en nosotros, porque de lo que el Señor vino a salvarme no fue del narcisista, no fue del que era mi esposo, no fue de los maltratos, de lo verdaderamente donde Él hizo la salvación fue en lo que había dentro de mí, en lo que yo había creado del orgullo. O sea, pudo haberme apartado, ya yo tener un nuevo matrimonio, como es que ahora que ya yo me casé, tengo esto, tengo mis hijas, me separé, pero ¿y el orgullo? Y darle identidad también. Y la identidad. Cuando tú descubres, cuando tú tienes esa revelación de quién es Dios y que Él te muestra a ti la inmundicia que hay delante de nosotros, tú empiezas a ver incluso de que el Señor te está salvando como una víctima también del enemigo. Y ahí es donde entonces llega el perdón y la compasión y se apodera de ti, porque el Señor te muestra también cómo tú estás. Y es donde tú llegas a ver que tú estabas peor. Porque este hombre que tanto me maltrataba y todo eso, en él había de todo, pero no había orgullo. Ay, Señor, Jesús. Ay, amada. Wow, esto es algo que no todo el mundo lo reconoce, y menos delante de cámara. Sé que usted es una valiente. Yo quiero hacerle esta pregunta que le hago siempre a la gente, y es, ¿en algún momento le ha faltado la fe? No me ha faltado, Le pero fallado, sí he le ha tambaleado. Sí he tambaleado, Sí. en muchas ocasiones. Yo digo que si nosotros diríamos esto, seríamos mentirosos. Pero Si el Señor decimos que siempre no. ha estado ahí. Si nosotros Pero Él decimos siempre está. decimos que no. A veces hay momentos donde nosotros nos acostumbramos en el principio, en el caminar, como yo digo, en este primer amor, de que el Señor siempre nos está hablando. El Señor siempre nos está hablando porque está enseñándonos a caminar con Él. Pero llega un punto cuando ya nosotros empezamos a caminar, que es como nosotros hacemos con los hijos, que ya la niña se va para ir para la cocina y tú estás confiada de que está ahí. Entonces, cuando ya el Señor empieza y ya nos está enseñado, empezamos a caminar, el Señor se queda en silencio. Y en ese momento de ese silencio nos falla la fe. Ay, ay, ay. Eso es poderoso lo que usted está diciendo. Nos falla la fe. Esa es una clave para que la gente sepa por qué Dios está en silencio. O sea, Dios está en silencio porque a lo mejor ya Él te enseñó a hacer algo y tú no lo estás haciendo, sino que tú estás caminando y lo sigues haciendo. Entonces ahí cuando Él hace silencio, yo voy a hacer silencio porque ya yo te enseñé, ya yo te dije y tú lo vuelves a hacer. Wow, poderoso. Y a veces que esperando ya que tú tengas la certeza de que Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días. También probando la fe. Y fe. esto no se trata de que nosotros podamos verlo, de Sentir. que podamos sentirlo. Hay un cielo. Si hay un creer. cielo, hay un Dios. Nosotros no estamos viendo el cielo ahora, pero estamos conscientes de que el cielo está ahí. Entonces, así mismo es la presencia del Señor. Wow, wow, wow. Bueno, Ana, le iba a preguntar sobre alguna debilidad o defecto que Dios le haya cambiado, pero ya me lo contestó con lo del orgullo. Ahora quiero preguntarle, ¿cuál ha sido su mayor desierto en Dios? O un desierto que usted haya pasado que quiera contarlo brevemente, porque ya nos queda solo una pregunta más. Bueno,
En este camino hay muchos desiertos. Muchos. Muchos desiertos que son dolorosos pero necesarios. En este caminar con Cristo sufrimos muchas decepciones. No es lo que a nosotros nos han vendido, de que el Evangelio, cuando tú llegues a Cristo, todos tus problemas van a terminar y que tú vas a empezar a caminar y que tú vas a empezar a ser una nueva persona. Entonces, esos han sido mis mayores desiertos, porque yo llegué al Evangelio con esas falsas promesas y tuve que encontrarme en el camino y darme cuenta de que no era así, de que hay falsedad, de que hay personas que te fallan y que tú también le fallas a personas, que hay errores que los otros cometen siendo cristianos y que tú también cometes errores. Y esto es algo que nos lleva a nosotros a rendirnos en realidad cada vez más a Dios, pero que nos marcan, pero nosotros tenemos la decisión, y ahí somos cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque en esto adquirimos una madurez en Cristo cada vez que nosotros soportamos estos desiertos. Hay camino de espina, pero no tenemos que caminar solo, el Señor lo camina junto con nosotros en cada paso. Wow, eso sí que es glorioso, o sea, adquirimos madurez en Cristo cada vez que pasamos por un desierto. Poderoso. ¿Qué mensaje puede enviar a las jóvenes e incluso a los jóvenes, porque hay mujeres narcisistas, que van a entrar a una relación o que todavía no tienen una relación? ¿Qué mensaje usted le puede enviar? Bueno, yo creo que yo ampliaría el mensaje, no solamente a las mujeres que están solteras, sino a las mujeres solteras, a las que están incluso en esa relación. Hay una serie que yo empecé en alguna de mis páginas que yo decía que todavía estás a tiempo. ¿Qué yo quiero decirle a esas jóvenes o esas mujeres que todavía están a tiempo? De la misma forma como el Señor lo hizo conmigo, también quiere hacerlo con cada uno de ellos. Y no solamente es con la mujer, sino también con el hombre que se encuentra en esa posición de narcisista. Porque hay una carencia, todos venimos de familias disfuncionales. Cuando estamos empezando en una relación es tener bien claro y usar el discernimiento, porque esto no solamente está atacando a mujeres que no son cristianas, sino incluso a mujeres cristianas. Hay mujeres cristianas sentadas en la iglesia y están soportando lo que es el maltrato, confundiéndolo con lo que es la sumisión. Eso no es una sumisión, no es sumisión. El hombre está para proteger, para proveer. Y esto es algo que nosotras tenemos que encontrar nuestra valía en Dios, no en nosotros. Y ser nosotras tal como nosotras somos, buscar la creación de Dios en nosotros. Y orar y pedirle al Señor y tomar decisiones y límites claros. Cuando una persona nos sentimos que está siendo abusada o una persona está tomando cada vez más control, hay que poner límites claros y eso es urgente. No podemos a esto darle larga a que esto se convierta y que nosotros caigamos en ser codependientes, que muchas personas también no tienen como definido lo que es la codependencia y llaman a mujeres que sufren estos abusos como masoquista, y es totalmente diferente. No es masoquista, es que aunque quieran, no pueden, porque son codependientes. Eso es como unas raíces que se agarran. Que para soltarla, para cortarla, es un trabajo. Así es que... Y no es codependencia, y eso es bueno aclararlo, porque yo sufrí mucho de esto. Lo que me llevó después a investigar y darme cuenta, el masoquista paga incluso si es necesario por el placer y disfruta el maltrato. El codependiente no lo disfruta, lo convierte porque se convirtió ya en como si tú no puedes vivir, no puedes salir de esa relación, y todos podemos salir de una relación tóxica. Todavía hay tiempo de que nosotros no podemos vivir separados de Cristo. Amén, amén, wow, glorioso. Amado, usted hablaba de una serie y yo la estoy viendo en Facebook y ahí veo que pone su título. Háblenos un poquito de esa serie. Y también dele sus redes sociales a todas esas personas que están viendo esta entrevista para que la sigan allá. Y si alguien quiere también invitarla a predicar, a hablar de este tema, pues para que tengan esas redes sociales. Amén. Pues en todas mis redes me pueden encontrar así como Ana Huber. Ana Huber con H. Usted es como si usted va a escribir Uber, pero con H. Con H. Ana Huber. Que así mismo se pronuncia, que es Huber. Ese es el apellido de mi esposo. Muchos me conocen en el apellido de soltera, que es como Ana Sierra. Pero ahí me pueden encontrar en todas las redes.
dando un poco, a veces lo hago de manera jocosa, porque hay que buscar la manera de cómo llegar a Cristo. Algunos que lo pueden entender de una forma, el mismo Señor usa un lenguaje diferente para cada uno de nosotros de la manera como lo va a hacer. Pero ahí predicamos la palabra del Señor, que es algo que me apasiona. Ahí también en TikTok también tenemos un tiempo de oración que lo hacemos casi todos los días en la mañana. Y ahí me pueden encontrar, y si alguien necesita la oración en cualquier cosa o alguna consejería, lo que necesiten, mentoría, aquí estamos para servirle. A eso nos llamó el Señor. Amada, gracias por este testimonio, de verdad que glorioso. Yo sé que la gente va a ser muy edificado. Y si usted va a ser edificado o ha sido edificado con este testimonio, compártalo con otro. No se quede con eso, que usted no sabe quién puede estar pasando por alguna de estas situaciones que nos contó la amada Ana, como por ejemplo el maltrato físico, la violencia doméstica. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo programa de Lo que Dios hace. Bye.